Listo. Hola. Bueno, el día de hoy les quiero presentar a dos autores de Nocturlabio Ediciones, Elik Troconis y Jorge Estrada. Elik es escritor, es historiador y además se dedica a hacer divulgación de la literatura a través de cursos, ponencias y muchas otras cosas que él poco a poco nos irá contando. Y Jorge es cineasta, guionista y también escritor de cuentos para niños. El día de hoy vamos a platicar sobre ellos, sobre sus gustos y también sobre los dos libros que han publicado con nosotros en Nocturlabio Ediciones. Primero quiero saludar a Jorge. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Scarlett, muy bien. Un gusto platicar contigo, con Elik. Y a Elik, mi querido Elik, que nos sintonizas desde España en algún lugar. Desde España, con 8 horas de diferencia, pero súper contento de platicar contigo y con Jorge de estos dos librazos, Fantasías del Terremoto, Enigmas de la Noche Fría, y de celebrar el cumpleaños de Nocturlabio. Sí, justo estas conversaciones que vamos a transmitir para ustedes son en el marco del 6º aniversario de Nocturlabio. Y pues lo primero que les quiero preguntar a ambos es, ¿qué los motivó a ser escritores? ¿De dónde surgió esta vena por escribir? ¿Quién quiere Por comenzar? derecho de antigüedad comienzas, Jorge. Mira, Scarlett, yo no tengo, si tuviera que señalar un momento en el que decidí que ya me lo quería tomar en serio, yo diría que fue ya muy tarde. Yo no fui de los que desde muy jóvenes saben que quieren hacer eso. Yo te diría a los 20, 21 años, sí me gustaba leer, me gustaba, no me atrevía yo a escribir, anotaba ideas como, ay, sería padre, historias, ¿no? Pero no desarrolladas, ni mucho menos, hasta que comencé a trabajar en cosas relacionadas a ciencias de la comunicación, que estudié, y bueno, pues ahí parte de todo el aprendizaje de toda la carrera es ir probando un poco de radio, de televisión, de cine. Y muy pronto, creo que muy pronto, tras probar todas esas disciplinas, me di cuenta que las partes que más me apasionaban era cuando se trabajaban los guiones. Y más me gustaban no los guiones deportivos o de noticias, sino crear historias, inventar historias, ¿no? Si nos pedían un programa de radio, pues yo me inventaba una radionovela. Si pedían una revista, yo hacía una fotonovela. En cine, pues un cortometraje. Entonces, realmente de lo que me sirvió esa carrera fue para saber que me gustaba contar historias. Y al final, el momento al que me refería hace un momento, era cuando decidí, y fue una cosa fortuita, que se abrió un taller de guión de cine. Nosotros no teníamos derecho a entrar porque no éramos parte de la carrera que acababan de abrir de guionismo de cine, pero como no había suficientes alumnos, nos invitaron a los que quisiéramos ir. Yo me metí de oyente y fue la primera vez en pensar en algo de largo aliento, o sea, un largometraje, pues de menos son 1 hora, 20 minutos, 1 hora, 15 minutos. Pues por hacer el símil con la literatura, es una novela. Entonces es algo grande, largo, que tienes que sostener mucho tiempo. Y ese curso me abrió mucho los ojos, me hizo pensar y me enseñó la disciplina, una entrega semanal de trabajo, ir avanzando poco a poco, estructurar una historia. Acabé un guión, mi primer guión que escribí, que nunca existió y nunca va a existir, pero yo diría que a partir de ese momento ya me comencé a tomar en serio el tema de la escritura.
apliqué al CUEC y entré. Y a partir de entonces no he dejado de escribir, tanto como guión, y más adelante me enfoqué un poco más en literatura. En tu caso, ¿cómo fue el lic que dijiste, me voy a dedicar a ser escritor? Pues a mí me llamaba mucho la atención lo que decía Jorge de temprano o tarde, ¿no? Porque creo que en efecto hay quienes desde muy, 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 muy pequeños saben, desde los 8 o 10 años, ¿no? Y que en efecto se convierten en escritores. Eh, y bueno, yo creo que no estoy en ese extremo de los tan pequeños, pero sí de los medianamente jóvenes. A mí fue en secundaria cuando me cayó este relámpago de wow, la escritura creativa. Y fue porque después de una tarea en segundo de secundaria, me di cuenta de lo que podía hacer escribir. Y es que nos pusieron a leer la mitad del cuento El huésped de Amparo Dávila y nos dijeron que nosotros debíamos escribir la segunda mitad, el final. Y yo me acuerdo perfectamente de las páginas en blanco con la tinta negra escurriendo, ¿no? Y me di cuenta, uno, de que esa sensación de crear algo que no existe me encantaba, pero sobre todo la sensación de podérselo comunicar a alguien más y de que alguien más leyera eso y dije, wow, uy, qué terrible, ¿no? Pero bueno, comunicárselo. Eh, Me pareció esas dos capacidades increíbles. Y yo por entonces había estado leyendo mucho a Edgar Allan Poe y sobre todo a Arthur Conan Doyle, Dios lo tenga en su gloria. En él no tendríamos Sherlock Holmes ni otros personajes como el Dr. Watson. Y lo primero que empecé a escribir fueron cuentos policíacos, calcas totalmente de Sherlock Holmes en un contexto mexicano. Y ya después, así como lo dice Jorge, ¿no? Creo que fue ese salto de, vamos, ahora sí, en serio, del cuento pasar a la novela, ¿no? Hoy con más años pienso que hay veces que un cuento puede ser mucho más trabajoso que una novela, pero como dice Jorge, la cosa es que creo que marca el paso en el que uno dice, me voy a meter en esto que me ha tomado un muy buen tiempo, que le voy a dedicar muchas energías, mucha investigación en ciertas ocasiones, mucho aliento, mucha entrega totalmente, ¿no? Entonces vino así la primera novela que escribí, Asesino por religión, y desde entonces ya ha sido como algo que no me he vuelto a cuestionar mucho, ¿no? Escribir ya no es solo un querer, sino una necesidad, y que constantemente estoy con, uy, ahora quiero escribir este cuento, uy, ahora este ensayo, uy, ahora tengo esta idea de novela, ¿no? Entonces es ir de uno a otro porque, insisto, me parece ya eh, que escribir es una forma de vivir, es ir convirtiendo tu realidad o tus pensamientos en palabras y acomodándolas uno tras otro. Entonces, esa manera de ver el mundo se nos convierte en necesidad de plasmarlo. Sí, justo. Y justo refiriéndonos a eso, ahora me gustaría saber cómo es el proceso para que ustedes escriban, porque ninguno de ustedes tiene una formación en letras, sin embargo, ambos son muy talentosos en el sentido de que crean historias a partir de cosas que les sucedieron y a partir de cosas que tenían ya en su cabeza, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber cómo lo hacen, ¿lo planifican, lo estructuran o viene desde la imaginación, desde un chispazo que ustedes dicen, de aquí puede salir algo? ¿Cómo es? Pues mira, Scarlett, yo creo que esa suele ser una pregunta recurrente y también es una pregunta muy, muy recurrente cuando tú inicias, cuando comienzas a tomártelo en serio, al menos yo, lees vorazmente cómo otros escriben, cómo se iniciaron, empiezas a leer, te compras yo tengo por ahí un montón de libros de cómo recomiendan escribir los escritores, ¿no? ¿Qué hacía? Y seguramente esos libros ustedes también los conocieron, pasaron por ahí, y de pronto, pues que James Joyce hacía tal cosa, ¿no? Es que Wilde hacía otra cosa, Mark Twain hacía los rituales, estás ávido de tratar de encontrar un camino, de decir, pues entonces, si yo como tal escritor me tomo una botella de whisky y empiezo a las 4 de la tarde,
o si me voy de aventón de Nueva York a San Francisco como Kerouac, pues voy a escribir increíble. Pero ya una vez que que comienzas a avanzar, te das cuenta que todo eso son anécdotas. Son divertidas, muy pintorescas, lo que quieras, pero no te sirven. Creo que cada persona tiene sus formas y al menos en mi caso, y eso lo agradezco y es una de las cosas que más me fascinan de nuestra profesión, es que son misteriosas. No hay fórmulas, no hay, pues mira, yo busco mis ideas de entre 4 y 5 de la mañana, las dejo 2 días secándose, comienzo con las primeras que, no. Bueno, al menos yo no. Es una cosa bastante aleatoria, caótica, azarosa, incierta, porque también, yo no sé, mucha gente cree que ya tenemos el libro por completo en la cabeza y nada más lo que hacemos es mecanografiar y jamás es así de sencillo. Tú te encuentras a la historia, escuchas unas voces que más o menos te van guiando como narradores, pero es muy común toparse con paredes, regresar, dejar cosas inconclusas. Entonces, yo, yo trato de enfocarme en algún proyecto en específico, pero la realidad es que tengo 7 cosas a la vez en la cabeza y de pronto avanzo con un poquito con una, avanzo con otra. Sí, lo que me funciona a mí es poner fechas finales de entregas para algún concurso, para alguna invitación, y así me obligo a terminar determinado proyecto. No soy tan disciplinado en ese sentido, aunque si hago un recuento, realmente sí escribo mucho, pero un poco de forma desordenada. Ok. En tu caso, Elix, ¿cómo es ese proceso? Yo quisiera agregar también una cosa a lo que dice Jorge, porque tenemos la idea súper romántica también de que el escritor, no solo el alcohol, como decía, no la botella de whisky, sino cualquier otra sustancia, o que está ahí a la medianoche y llega la inspiración, ¿no? Como el Espíritu Santo que cae de pronto. Uf, a ver, a mí sí me sucede que algunas ideas llegan así como chispazos, ¿no? Pero que tampoco es que, uy, aquí apareció por generación espontánea, ¿no? Es estar quizá mirando con ciertos ojos ciertas cosas, ¿no? A mí algo que me inspira muchísimo son las acciones cotidianas, son la mirada de una persona, la pregunta de a dónde irá, de por qué hoy se vistió así, de cómo se relaciona con su familia. Esas preguntas me mueven mucho y a veces comienzo como un juego, ¿no? ¿De dónde vendrá? ¿Dónde habrá estado? ¿No? Y después se puede tornar una historia. Entonces, esas acciones cotidianas a mí, en el sentido más llano de la palabra, me inspiran mucho en cuanto a que me sugieren mucho, ¿no? Y de pronto vienen así esas ideas. Pero el proceso de maduración puede tomar muchísimo tiempo, ¿no? Hacer de esa iluminación, o sea, o de ese destello una verdadera iluminación. Y, y en ese sentido creo que esa inspiración divina no podría estar más lejos de lo real, porque el texto no cae así nada más. Está la imagen, está la idea, pero hay que ponerlo en palabras, y hay que hacer que se entiendan, y hay que hacer que sugieran y que inviten al lector y que lo hagan disfrutar o sufrir, reír o llorar. Y ese es un trabajo de artesano. Algunos autores dirían que de escultor, ¿no? Ir labrando la piedra, ir quitando e ir dejando lo sustancial. Entonces, contra esa idea de la inspiración, a mí o sea, pienso que es eso, mucho trabajo y también mucha disciplina, ¿no? Porque lo decía muy bien Jorge, con los proyectos sobre todo de largo aliento, no te sientas un ratito y ya sale. Te tienes que sentar muchos días, muchas horas, y que además el proceso implica pensar, escribir y revisar. Yo sí creo que puede haber textos en los que me he tardado más revisándolos que escribiéndolos. Porque es ese trabajo también de cómo suena, cómo están las oraciones, cómo lo estructuro, cómo ir y tiras y pules y sumas y quitas. A mí, en ese sentido, lo que o sea,
también creo que cada proyecto es sui generis, pero algo que a mí en particular, por ejemplo, me sirve mucho y que tengo identificado que es necesario para mi proceso es caminar, estar en movimiento. Cuando tengo una idea ya y sé más o menos para dónde quiero que vaya, salgo a donde pueda o dentro de la casa, aunque sean vueltas al comedor, para empezar a pensar, estando en movimiento. Algo general en mí que me ayuda a pensar mucho mejor y es darle la vuelta, qué personajes voy a usar, cómo empieza, qué palabras al inicio, qué diálogos. Y cuando tengo ya más o menos la idea de para dónde va, que es como a la hora y 20 de haber caminado, ya me puedo sentar a empezar con ese trabajo de palabra por palabra en la redacción y después, dejando descansar un tiempo el texto, volver una, otra vez, las veces que sean necesarias. Algo que me gusta mucho también es una segunda revisión, hacerla leyendo en voz alta, porque cómo suena el texto, cómo se lee el texto, y no solo para las repeticiones, para las cacofonías, sino incluso para el ritmo, porque también es cierto, eso a veces no lo tenemos tan en cuenta cuando leemos otros autores, pero uno lee muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, y tiene un ritmo, una cadencia que se disfruta, ¿no? Entonces hay orfebres como Gabriel García Márquez y otros tantos autores que desde sus primeras palabras decimos, ay, qué trabajo hay detrás de esto. Entonces, para mí es eso, es pensar, es escribir, es escuchar, es revisar una y otra vez. Y antes de pasar al proyecto que nos ocupa, los proyectos, tanto enigmas como fantasías, me gustaría saber qué autores los inspiraron a decir, no que quieran ser como ellos, sino a decir, este fue mi primer acercamiento con los libros y probablemente sea el acercamiento que me lleve a escribir. Jorge. Bueno, pues mira, Scarlett, yo, y ahí coincido plenamente con Elic, yo creo que había una biblioteca en casa que ni siquiera era de nuestros papás, era de un tío que la dejó, ahí me guardan esto y nunca pasó por sus libros. Y había una edición que era muy bonita, a lo mejor la recuerdan, de colores de Bruguera, que tenía colecciones medio como dirigidas a la juventud y a las, no infancias, era más como juvenil. Y pues yo supongo que me acerqué un poquito pues, por aburrición, para ver, vamos a ver qué. Y, y Conan Doyle también fue el primer gran ¿qué está pasando aquí? Que no puedes soltar un libro. Y no solo eso, porque sí, claro, te mantiene enganchado y con el deseo de saber la resolución, porque siempre al final hay una resolución que invariablemente no esperabas, te sorprende, te maravilla, pero sin darte cuenta te vas enamorando de la forma en que se construyen esos enigmas, la personalidad tanto de Sherlock como del doctor, de los villanos, de Irene Adler, por ejemplo. Yo diría que fue el primer gran impacto. En esa misma colección estaban las aventuras de Tom Sawyer, que también me gustó mucho. Y yo pasaría, tal vez, ya un poco más grande, como que mi papá comenzó a ver que me gustaba leer, y él me regaló pues un Pedro Páramo, ¿no? Él dijo, pues esto es lo que se supone que es lo mejor, a ver, échate este. Y, y, No, y, y, y me acuerdo perfecto que era pues no sé, no creo que niño, yo creo que más adolescente. Y yo lo leí en una noche y te puedo decir que no entendí nada, pero me quedé maravillado. Y tiene que ver mucho con lo que mencionaba el Lick del ritmo, los sonidos, la forma en que están escritas las frases, lo que no se dice, lo que se susurra, en fin, ya se ha hablado, hijo, no se puede decir mucho más de Rulfo, pero también fue otro gran impacto. Y
Y ahí también creo, no sé si de forma consciente o inconsciente, me di cuenta que no es lo mismo leer a Sherlock o a Mark Twain, porque son traducciones. Claro, Cuando lees a alguien en tu propio idioma, es otra cosa. Y mi siguiente gran amor utilizando el español, el castellano, que lo sigue siendo y creo que se lo seguirá haciendo hasta que me muera, es Arreola. ¿No? Porque Arreola además añadía este mundo fantástico, este humor doloroso que a mí me gusta tanto. Y bueno, pues ya con esos 4 que dije ya son suficientes bases, columnas para comenzar. Ya después, ya vienen 1000 autores que aparte vas cambiando conforme vas creciendo, ¿no? Los que un día son los que más quieres, a lo mejor llegan otros y pues tú vas cambiando también en tu vida y de forma de ser y van sumándose autores. claro. En tu caso, Lick, además de Arthur Conan Doyle, ¿qué otros autores te marcaron? Yo quiero hacer aquí aprovechar el momento para hacer el gran reconocimiento de esas colecciones juveniles como las que menciona Jorge, que nos formaron. O Claro, sea, y ya de mayor edad que he tenido oportunidad de trabajar en la edición de libros, veo qué difícil y qué importante tarea esta, ¿no? Yo recuerdo ediciones de Julio Verne, de Mark Twain, como las que ya mencionó Jorge, que fueron súper especiales. Y bueno, me pasó lo mismo con algunos libros, con el propio Rulfo, que lo leí en la secundaria y lo mismo no le entendí nada, y bueno, nada más porque había que leerlo. Y después cuando releí El Llano en Llamas, ay, dije, ¿qué sé? Pero ¿cómo le hizo, no? Y ujú, hay autoras también que se han sumado como grandes contrapartes, por ejemplo, al lado de Conan Doyle, Agatha Christie, ¿no? Agatha Christie para mí ha sido una autora importantísima, bueno, reina del misterio, bestseller de verdad, y que muchos desprecian y dicen es que son novelitas de fórmula, ¿no? Bueno, tiene mucho más, y a ver si cualquiera puede hacer una novela de esas, ¿no? Mary Shelley, cuando leí Frankenstein ya bien, con conciencia, fue como, uf, qué novela esta, ¿no? Hoy una de las autoras contemporáneas también que me gusta mucho leer es Amélie Nothomb, que tiene novelas muy cortitas, casi que cuentos largos algunos de ellos, pero con un poder de concentración que es lo mismo, ¿no? Tiene que terminar de leer ese libro ya, 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 ¿no? Entonces, para no seguir sumando nombres que ya ha mencionado Jorge, también me quedaría aquí con estos. perfecto. Ahora sí, me gustaría que me contaran cómo fue que se concibió tanto enigmas como fantasías, siendo el IC el coordinador de las dos antologías y Jorge quien abre cada una de ellas, cómo se concibió, cómo concibieron sus cuentos y sobre todo, cuál es ese valor que ustedes encuentran en estas dos obras. Bueno, mira, en el caso de Enigmas, yo platicaría tratando de ser muy breve, que fue la forma en que nos conocimos. Varios de los autores que estamos en ambos libros coincidimos en un taller de literatura policíaca latinoamericana, en el que curiosamente, ay, 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 ¿escucha? Sí, sí, ya se escucha. Ya no, tu micrófono, tu micrófono. Perdón, no sé cómo se activó. Ya. Entonces, y coincidimos en este taller de literatura policíaca latinoamericana, donde curiosamente no era la intención escribir, era más bien leer y platicar. Y los que estábamos ahí, pues somos nosotros dos un ejemplo de que éramos amantes de la literatura policíaca, más allá de que queríamos o no escribir, nos gustaba leer, era la oportunidad, al menos en mi caso, de conocer autores que no conocía y pues tenía tiempo, se dieron las cosas y entramos al taller. En el taller
nos entusiasmamos dentro del taller ya casi hacia el final con un ejercicio en el que hicimos un cadáver exquisito donde cada quien desarrolló una parte de una historia policíaca y hubo en el grupo quienes se engancharon más que otros, algunos no tenían mucho el interés de escribir y nos fuimos quedando los más entusiastas ya en el proceso de escritura y entre nosotros surgió la idea de ya no hacer otro cadáver exquisito, porque pasa lo que suele pasar, que de pronto son muy irregulares esos cuentos, que cada quien hiciera una historia propia, ahora sí con toda la libertad, únicamente respetando el género. Para que fuera un poquito más divertido, añadimos un par de extras que sí tendría que suceder en la Ciudad de México y pusimos por ahí que hubiera una nevada ficticia que influyera o no, pero que se sintiera dentro de la historia. Y con esa tarea nos lanzamos a escribir Enigmas de la Noche Fría. Yo, de mi cuento, en aquella época estaba terminando un libro de cuentos de terror para niños y estaba un poquito obsesionado con las muñecas porque uno de los cuentos era de muñecas y de pronto ya tenía un detective que siempre había yo querido utilizar, nunca lo había hecho, un hombre jubilado que quería recomenzar, abrir su pequeña agencia de detectives, algo pequeño, y de pronto, pues en estas imágenes que menciona Eli, que de pronto pasan las cosas, pues mezclé muñecas y mezclé a este detective y me gustó lo que podía pasar. Y con esta incertidumbre de la que hemos hablado, me lancé y como Dios me dio a entender, esa es la historia que abre Enigmas de la Noche Fría y se llama Piel de Muñeca. Y ahora creo que igual si Eli quiere comentar de este título. Sí, pues yo solo agregaría que fue, y lo mismo que Fantasías del Terremoto, un ejercicio colectivo que ya puso en práctica esto de lo que estamos hablando, ¿no? El oficio, la disciplina. Porque llegó un momento en que dijimos, a ver, señores y señoras, ¿quién va a participar en esto, no? De los 15 que creo que éramos en el taller, ¿quién es quien participa en un libro? Fue el primer filtro. Creo que 7 se apuntaron, la mitad, ¿no? Y después, ¿quiénes entregaron en forma, en tiempo? Solo 5. Entonces, era eso, ya no, sí, seguir la inspiración divina y la idea está aquí arriba y en cualquier momento la bajo, no, vamos a escribir. Entonces, quedaron estos 5 cuentos que además fueron, a mi parecer, una gran recopilación, una muestra representativa tal vez, de las distintas variantes que tiene el género policíaco. El cuento que abre es el de Jorge, porque es el policíaco más clásico. El de autores como los que hemos hablado, ¿no? Conan Doyle, Agatha Christie. Y entonces es un detective que si bien no se dedica, no estudió para ser detective, sino que es el detective amateur, pues está ahí investigando, muy a la semejanza de un Sherlock Holmes o de un Hercule Poirot. Y entonces abre muy bien, diciendo, este es el policíaco clásico. Pero hay otro que es el policíaco más hacia lo futurista, por ejemplo. Otro, lo tecnológico, el cuento de Mariana en la Cineteca Nacional, con robo de archivos y demás. En mi caso fue el policíaco negro, con violencia, mucho más al estilo de Raymond Chandler, de Dashiell Hammett, ¿no? Con estos personajes de sombrero, gabardina, pistola. Entonces, sin proponernoslo, cada uno de nosotros dio una pequeña muestra representativa de los distintos tipos de policíaco. Y es que hoy el policíaco es un género que está más vivo que nunca. ¿Cuántas películas, series, libros se publican o se estrenan todos los días que llevan al menos tintes de policíaco? Entonces fue un ejercicio colectivo, me parece que lindo, especial por lo que íbamos sumando todos y porque agregamos también algo que a mí me parece un paso fundamental en la edición de cualquier texto,
que es, muy bien, ya lo terminé yo. Ya creo yo que este va a ganar el Nobel. Vamos a ver qué dicen los demás. Llevarlo al taller y entre nosotros decir, falta esto, falta lo otro, te sobra, ¿qué tal si cambias? Y esos comentarios de otras 4 personas en este caso, más los que sumaron después, cuando llegamos contigo como editora para publicar el libro, más los del corrector de estilo, más los de, o sea, todo eso va formando parte de lo que hay que cambiar, editar, para que quede finalmente un buen texto. Y eso, permítemelo decir, Scarlett, a veces no imaginamos, o el lector no imagina todos los nombres que hay en un proceso de publicación, ¿no? Nos quedamos con el nombre que viene en la portada, que es el del autor, y no vemos si hay editor, o muchísimos editores detrás, correctores, ilustradores, el de la portada, o sea, hay tantas personas involucradas que todas son importantísimas en el proceso. Sí, justo hablando de enigmas, antes de empezar a transmitir, veíamos que han pasado 5 años de este ejercicio. ¿Cómo se sienten 5 años después de haberlo hecho? Después de esa respuesta, pues me gustaría pasar también a fantasías y sobre todo a leer un poquito de los textos para que invitemos a la gente a acercarse a ellos. Pero primero, ¿cómo se sienten 5 años después de haber hecho este ejercicio? Pues mira, Scarlett, creo que nunca llegamos a imaginarnos todo lo que iba a generar estos libros. Más allá de su existencia y de que ahí están los cuentos y que se pueden leer, se pueden adquirir, abrió un montón de cosas. O sea, si no existiera ese libro, no solo no existiría este momento, no existiría Fantasías del Terremoto, no existirían los otros autores que se sumaron y que también han replicado el esfuerzo y lo han multiplicado pues, con sus textos, con su talento, con su aportación. Y todo eso tiene que ver con fantasías. Entonces, si de por sí cada libro es un milagro que se dé por las circunstancias, por la situación, por encontrar la editorial adecuada, el texto, es muy complicado, pero creo que tal vez lo más importante de ese libro es todo lo que generó después. Eric, ¿qué piensas tú? Lo mismo, vuelvo atrás y digo, qué libro tan fantástico, en muchos sentidos, ¿no? Fantástico porque, como dice Jorge, ver un libro nacer es un milagro, hay todo en contra de los libros, y que nazca uno, que llegue a las manos de los lectores, es ya un prodigio, ¿no? Entonces, pienso en eso, en lo fantástico que es, en las puertas que abrió, y como dice Jorge, ¿no? Para ese primer volumen, para un segundo, y bueno, pues tenemos entre manos también por ahí un tercero, ¿no? Entonces, son muchas puertas que abre y también esas relaciones entre amigos. O sea, al final ha sido muy bonito conocer a los autores y autoras que se sumaron a Fantasías, a los que tal vez se sumen para el siguiente. El propio vínculo con Nocturlabio, contigo, con Erika, con el resto de sus autores, con Santiago, ha sido también genial, ¿no? Es una manera de acercar y de tender puentes entre distintas personas que formamos parte de este circuito de los libros. Y justo hablemos ahora de fantasías. ¿Qué siguió después de haber creado Enigmas? Que es una antología, pero ya con un perfil diferente, ¿no? De cuento fantástico, donde ustedes también tanto abrieron como coordinaron. El IC, en este caso, fue quien coordinó la antología. ¿Cómo se sintieron cuando empezaron este proyecto con el cambio de género, con nuevos autores, con nuevas propuestas? ¿Cómo fue para ustedes? Pues, si puedo, Jorge, o sea, esta vez. Claro. Voy a responsabilizarte completamente, Scarlett. Claro. Es tu culpa. Pero además, es tu culpa en un momento muy específico de la historia de la humanidad, porque
Era el año inicial de la pandemia en México, 2020, y mientras muchísimas cosas se paralizaron, mientras muchas personas dejaron de escribir, de leer, mientras ocurrió todo lo que sabemos que pasó, tú dijiste, vamos a hacer otro libro. Y porque tal vez más que nunca eran necesarios nuevos libros, ¿no? Y entonces, contra ese bloqueo de muchos autores, contra esa incapacidad de concentrarse y de meterse en otros mundos y de crear nuevos mundos, pues tomamos el reto, 4 de los 5 autores que empezamos con Enigmas, invitamos a nuevos autores eh, y comenzamos a trabajar, ¿no? Era, a ver, de nuevo, va a ser en la Ciudad de México, cuentos en la Ciudad de México, ya no policíaco, sino ahora de fantasía. Y ya no tendrá un episodio ficticio que era la nevada, que conecte todos los cuentos, sino un episodio real que también los conecte. ¿Cuál? Los terremotos. Al final quedó en, puede ser real o ficticio, puede ser el terremoto del 85, el terremoto de 2017, o puede ser un terremoto no acaecido en realidad. Eso fue lo que nos conectó. Comenzamos a trabajar, tuvimos una primera sesión donde cada quien expuso su idea, como de qué iba a ir el cuento, y ahí lo mismo, ¿no? Todo parece muy bien, pero ya la siguiente reunión era, a ver qué tal se está materializando. No sobra decir que no todos los que empezaron con ideas terminaron con texto, no todos están dentro de la antología. Y si lo recalco es, para volver a decir eso, que es mucho trabajo lo que hay detrás de salir en un libro, de firmar un cuento, un texto, lo que sea, dentro de una compilación como esta. Al final fueron muchas reuniones, mucho trabajo, mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha creatividad invertida y quedó este resultado. Un libro un poco más grueso porque tiene más cuentos que Enigmas de la Noche Fría, cambiando el género, cambiando formas y también eso, experimentando con la fantasía y más, quiero pensar nosotros de una tierra rulfiana, ya que lo ha traído Jorge a colación, donde a veces lo maravilloso es real o lo real parece maravilloso. Pues Y yo ya lo explicó muy bien el IC. Yo destacaría la decisión de añadir a nuevas personas. Creo que habría sido un error quedarnos los mismos. Invitamos a nuevos autores, gente que conocíamos en algunos casos, que creíamos que podían aportar, y creo que eso hace muy robusto el resultado final. No solo, como ya lo dijo el IC, en cuanto a extensión, porque sí es un libro, pues con el doble casi de cuentos y se siente más gordito, sino que se multiplican mucho las temáticas. Dentro de la fantasía, eso permitió irnos a lugares muy diferentes y con tonos muy diferentes. Creo que eso es algo de lo que a mí más me gusta de ese volumen, que son, lo enumeraba ahora Lick, en el caso de la literatura policíaca, hay unos cuentos más clásicos, unos más noir, en fin, son 4 o 5 variantes, pero aquí es difícil de enumerar, se van por lados muy diferentes y creo que eso es algo muy rico para el lector. Eso es algo que a mí es de las cosas que más me agradan de este volumen. bueno, pues para ir cerrando esta charla, me gustaría que leyeran cada uno de ustedes una frase, un fragmento de sus cuentos, sobre todo para que dejen picados a quienes nos vayan a ver y para que puedan acercarse más a los libros. Yo elijo un Voy por un pedacito. poquito de agua, pero aquí sigo para leer mejor. Muy bien, muy bien. Venga. Yo elijo un pedacito de Fantasías del Terremoto, de mi cuento La Ley de Adán,
que tal vez no retratará lo fantástico del cuento, pero que tiene otro de sus componentes que cuidamos mucho en este libro, que es hacer un buen retrato de la Ciudad de México y de México en general a través de sus distintas costumbres. Dice el siguiente párrafo. Giré la cabeza y me encontré un escaparate del que rebosaba una variedad de pan dulce de la que solo podía nombrar una parte. Conchas de vainilla y de chocolate, garibaldis con chochitos, panqués chinos, rebanadas de piña, corbatas, gendarmes, donas, cubiletes, orejas, trenzas, ojos de buey y polvorones. Olía delicioso. Supuse que esa había sido la panadería que le salvó la vida a don Eusebio y me pregunté si habría vuelto en el último año. Un pan pa'l susto, me reí imaginando que lo necesitaría si lo encontrábamos muerto en su casa. Y es que de verdad yo uno de los mayores placeres que encuentro en México es el pan dulce. Pero además me encanta siempre entrar a una panadería y ver los nombres tan variados, las figuras, las formas. Yo no conozco otro país del mundo que tenga pan tan rico y sobre todo tan variado. Así que ese retrato no me resistí a hacerlo al momento de escribir Cuento para Fantasías del Terremoto. Gracias. Ahora, Y, Jorge. y que seguramente la nostalgia será más dolorosa ahora que estás tan lejos, ¿no, Elic? Debe ser Sí. cada que nombras eso, la corbata, el Garibaldi, la sandía, debe ser Sí. difícil, porque mal que bien nosotros nos podemos cruzar ahorita a una panadería Sí. y nos acordamos. Sí. Y mira que extraño desde el pan de panadería, el Globo o cualquier otra, pero sobre todo el pan de pueblo, ese pan que cuando estás haciendo viajecitos a pueblos pequeños y que entras a la panadería y que desde que hueles alrededor y dices, qué rico, eso no tiene comparación. Claro. Yo, bueno, en mi caso también voy a leer un fragmento del libro de Fantasías del Terremoto. Mi cuento se llama La Gran Desilusión. Y también me sucedió algo similar a lo que menciona el Lick. Yo, al menos en mi texto de Enigmas de la Noche Fría, siento que me quedé corto en la incorporación de la Ciudad de México en la historia. Eh, Era un deseo personal. Todos conocemos obras donde la ciudad, el pueblo es un personaje dentro de la narración. Y yo no sentí, también no hubo tiempo en nuestra primera experiencia de pasearme un poco por la ciudad, de lucirla. Y en este caso lo intenté, y me refiero a este párrafo en particular, eh, y dice así: lo que ignorábamos tras ese breve terremoto era que aquella sacudida no sería como las demás. Y es que mientras temblaba, aparecieron 29 ángeles distribuidos por distintas zonas de la ciudad. Los primeros 3 fueron vistos a la entrada del Teatro Virginia Fábregas justo a las 11:03 am. Otros en Mixcoac, sobre la calle de Giotto, casi esquina con Periférico. Ahí aparecieron 4. 5 en la unidad habitacional Narvarte IMSS, 4 más sobre Avenida Insurgentes Norte, a la altura de Vallejo, 3 dentro del Parque Bicentenario en Azcapotzalco, 4 en la unidad habitacional Infonavit de Iztacalco y 6 más al sur, sobre Avenida de las Torres, casi esquina con Camino Real a Xochimilco. A mí, algo que bueno, a ver, no oculto que cuando tuvimos la primera sesión y comenzamos leyendo el cuento de Jorge, fue como, ¿qué le puedo no decir a un texto así, no? La idea nos pareció genial a todos. Sí. Ángeles caídos del cielo, o bueno, surgidos de la tierra, eso lo averiguará el lector cuando se sumerja en el cuento, a raíz de un terremoto, ¿no? Y la ironía que utiliza Jorge es sensacional. Pero sobre todo eso, esos lugares tan puntuales, e incluso diría
esas costumbres tan mexicanas, ¿no? Hacerle un rock del angelito a este suceso, cosas por el estilo. Son puntadas extraordinarias que se avienta Jorge y que nos hacen sentir muy mexicano este fenómeno. Y sirva esto para decir que es que también hemos intentado eso con enigmas y con fantasías, ¿no? ¿Cuántas historias conocemos en Londres? ¿Cuántas en Nueva York? Todo lo importante sucede en Nueva York desde hace unas décadas, ¿no? Pero aquí en la Ciudad de México, uf, y en el país entero, hay muchísimo que decir, muchísimo por explotar. Entonces, es también, creo yo, un manifiesto de decir, miren, todo lo que podemos hacer, ¿no? Y justo es rescatar ese contexto de ciudad en el que vivimos y ahora del que tú estás lejos, pero con el que tú también te identificas porque también estuviste aquí. Sí. Decía Hemingway que para escribir de un lugar había que salir de él. Y creo que los cuentos que estoy escribiendo ahora mismo, pues no podrían ser más mexicanos, porque creo que sí toca esa fibra de estando lejos se ve a la distancia algunas cosas. Eso es muy bueno. Maravilloso. Pues para cerrar, me gustaría hacerles esta última pregunta. ¿Qué sigue para ustedes y qué creen que siga para los libros que han escrito con Nocturlabe? ¿Cómo les gustaría que siguiera trascendiendo estas historias? Pues, mira, Scarlett, yo creo que ambos libros gozan de una muy cabal salud. Hemos hecho reimpresiones de los dos y yo he sido testigo porque he estado en muchas presentaciones de que tienen un imán con la gente. O sea, sí son libros que llaman la atención, son libros que despiertan la curiosidad y que se están vendiendo. No voy a decir que son bestsellers ni que venden miles y miles de ejemplares, pero las ediciones que han ido saliendo se han ido agotando, lo que yo creo que es esperanzador, porque no son libros que caduquen, que tengan un tiempo específico, son historias todas de ambos libros que se pueden leer en cualquier momento, en cualquier espacio. Ahora hablábamos de lo muy mexicano que pueden ser los textos, pero yo estoy seguro que no excluye a lecturas fuera de México. Entonces, yo veo a dos muchachitos muy sanos, como son nuestros hijos. Yo los veo muy sanos a ambos. Enigmas, pues salió más flaquillo, ¿verdad? Ese sí, pero ya era de origen, está flaquillo el pobre. Fantasías ya hasta cachetón salió, ¿no? Entonces, sí está bien cachetoncillo, sí tiene sus cachetitos, son rosados, pero los veo muy sanos, pues están en la primaria, están entrando a primaria, realmente están dando sus primeros pasos. Creo que la vida de los libros nunca se sabe y eso está bueno porque qué flojera saberlo todo. ¿Qué viene en el futuro? Bueno, pues retomando un poquito de lo que dijo Elick, al menos en mi caso personal, pues ya traes el motor y no puedes parar de escribir. Tienes 15 historias en la cabeza, estás escribiendo 4, ya se te están ocurriendo otras 3, ya se te olvidaron 6. Quieres hacer un cuento, quieres hacer una nueva colección de cuentos, quieres hacer una novela, ahora sí mi novela, porque yo en mi caso soy de cosas cortas, soy de cuentos. La novela la veo tan difícil que siempre digo, ahora sí voy a empezar a escribir mi novela y eso nunca va a suceder, no ha sucedido, no digo que nunca va a suceder. Y las ideas ahí están y yo disfruto mucho esto que mencionaba Elick, él lo hace caminando, pero creo que es muy importante el proceso de divagar, de utilizar la cabeza, no sentarte a escribir, espérate, ya vendrá el momento, fúgate. A él le gusta caminar, a mí me gusta, tal vez ahí sí, copiando un estilo, decía Truman Capote que él se recostaba y escribía por completo y ya nada más se sentaba a mecanografiar. Creo que exagera, porque pues, le gustaba exagerar, pero ese proceso de
es de los más deliciosos porque la historia es pura, toda es perfecta. Ya cuando te sientas y la escribes, no queda tan bien. Nunca es tan hermosa como te la llegaste a imaginar. Y entonces, mientras esté ese gusto interior, creo que seguiremos escribiendo. Muy bien. Elic, Lo mismo, lo mismo. Yo ahora voy terminando un libro de cuentos que además tiene una gran deuda con ustedes. Ustedes son también culpables, Scarlett, Jorge, Elizabeth, Rocío, Blanca, Mariana, Catherine, porque tienen el género de la fantasía. Entonces, poner en práctica una de las primeras veces la fantasía como género en Fantasías del Terremoto, para mí fue un gran detonador y que ahora cobró forma también este otro libro de cuentos. Bien, también ahora que estoy terminando una novela, porque como dice Jorge, y a mí también me sucede muchísimo, soy de esos que, ¡ay! Como que tantas puertas abiertas y la cosa es con cuál voy ahora, ¿no? Miro que quisiera es más tiempo para escribir todo. Eso por un lado, en el aspecto más personal y en el de conjunto, de equipo, porque la literatura también es equipo, como lo hemos estado diciendo hasta ahora, pues viene el tercer libro de la serie, espérenlo muy pronto, y sobre todo viene seguir portando la camiseta que llevamos orgullosamente de Nocturne Labio, ¿no? Porque ha dicho cuántas presentaciones ha organizado la editorial, en cuántos eventos, Fil del Zócalo, en colegios, la Fiesta del Libro y la Rosa de la UNAM recientemente. Y es una cosa que se dice fácil, pero que cuesta muchísimo, mucho trabajo, mucho buscar, mucho dinero también, hay que decirlo, no se olvide eso nunca, y que cuando uno ve a una editorial, a una editora y a un equipo completo detrás de los libros que uno se esfuerza en escribir, es algo extraordinario, es algo que llena mucho y que hace decir, sí, estos dos muchachitos de buena salud están en buenas manos, y son quienes lo están impulsando. Así que gracias también por eso, Scarlett. Larga vida a Nocturne Labio. gracias a ustedes por sumarse, por seguir confiando en nosotros y pues agradecerles también que hoy estén aquí para celebrar un aniversario más de la editorial. ¿Cómo no? Gracias. Un placer, un honor, un privilegio. Sí, y un gran reconocimiento de lanzar una editorial y mantenerla, porque es fácil a veces arrancar y rendirse a la primera. Creo que se están sosteniendo. Yo he visto, estoy viendo, soy constante testigo del crecimiento, de cómo de pronto se abre un espacio en una feria, una venta en escuelas, sale un título nuevo, hay proyectos para ir juntando catálogos que te permitan ir escalando, ir creciendo la editorial. Eso también merece un gran reconocimiento en estos tiempos donde todo el mundo tira para un lado, ustedes van para el otro. Gracias. Y pues con esto nos despedimos. Yo soy Scarlett Mercado. ¿Algo más que quieran agregar? Nada, también un reconocimiento a los lectores que hacen posible a través de su lectura, a través de su asistencia a los eventos, a través de ver estos videos y de compartir 10,000 veces a todos sus contactos, hacen posible esto. Gracias. Y recuerden seguirnos en redes, Instagram, Facebook, Twitter y también seguirlos a ellos en sus redes personales. Gracias. Gracias, Eli, que ahorita nos vamos a echar una conchita con chocolate. ¡Qué envidia! No